Ya lo tenemos en línea, ya estamos enlazados al politólogo, doctor Boris Mauricio. Bienvenido, Boris, buenos días, bienvenidos a Ánfora TV y S Televisión. Ya lo tenemos en línea, vamos a conversar con Boris el momento político, el panorama, aparte del deportivo, con lo que ha ocurrido ayer y que puede considerarse como un robo. Es el reflejo de la mafia corrupta de la FIFA, pero todavía tenemos posibilidades. Quizás un comentario sobre ese tema antes de entrar al tema político, que es un poco más difícil, ¿no? Por las piedras y no piedras de ríos, sino piedras de carretera. Boris, buenos días. Sí, ¿no? Estamos un poco apenados colectivamente como peruanos, ¿no? Porque hay una discrepancia entre el VAR enseña y lo que los peruanos han visto, ¿ve? Entonces nos deja un mal sabor, pero tenemos que aprender a corregir que en esas circunstancias también se requiere un liderazgo deportivo, ¿no? Se requiere un líder que presione al árbitro, que presione al VAR, ¿no? Y haga un trabajo de equipo con eso, para que efectivamente el árbitro pudiera haber visto y revisado, ¿no? Con ellos lo que había sucedido, ¿no? Sí. Sí, lo cierto es que a nivel dirigencial hace muchos años que se ha perdido presencia internacional, ¿no? Y eso se refleja en estos fallos y en la tranquilidad con la que los dirigentes reciben los resultados, al margen de los actores principales, jugadores y entrenador, ¿no? Que deben estar enfocados en lo que ocurre en el campo y no detrás y fuera de él. Pero así estamos, sí, como dices, hay una tristeza colectiva, pero se ha perdido una batalla, pero la guerra todavía continúa, y en esa línea creo que todavía el martes están las posibilidades. Demos la vuelta a la página del fútbol, el tema político. Ya Castillo, Boris, ha anunciado confirmado que va a estar el 28. La Junta Directiva del Congreso, a través de Oficialía Mayor, ya convocaron al Pleno, 3 de la tarde. ¿Qué escenario va a encontrar Pedro Castillo con esta alianza que la República califica de fujicerronista? ¿Eso es real? ¿Eso existe? ¿Cuál es el panorama desde la visión del politólogo, Boris? Sí. Yo creo que hay una versión, todavía me parece no convincente por parte del presidente. Aún así haya dicho eso, o sea, yo tengo mis dudas evidentes que tiene el presidente de haber dicho una cosa y no haber cumplido. Entonces, no estemos tan seguros de que por más que el presidente haya dicho que el 28, ¿no? Él puede decir que yo voy a ir, pero su abogado va a estar ahí y va a ser el abogado el que hable, ¿no? Entonces, que él enfrente quizás todavía no está tan desde mi perspectiva, ¿no? Ahora, en términos de lo que los grupos parlamentarios están jugando en este escenario de la vacancia, tampoco se ha definido todavía la cantidad de votos necesarios. Yo creo que están en un 80% por ahí, más o menos, y todavía no llegan al 100%, que sería 87%, lo necesario, ¿no? Ajá. Y también, ¿por qué se da esto y por qué es bien complicado? Porque es bien difícil que los actores, en este caso los grupos varios, no lleguen a esa cantidad. Hay dos factores que hay que tener en cuenta. Uno, los incentivos que el Ejecutivo da hacia los grupos parlamentarios o a parlamentarios de manera individual. Ya lo hemos visto con cómo ha quebrado a hablar, por ejemplo,
¿no? Y así también puede estar operando otros grupos parlamentarios. Y el otro desincentivo a la disciplina del voto y de todo un grupo parlamentario es que muchos de ellos, ¿no? Quieren tener estable su mandato de 5 años, quieren gozar de la legitimidad democrática de 4 años, tener, digamos, ese honor, ese privilegio o ese estatus, ¿no? Para sus intereses, ¿no? Durante los 4 años y aproximadamente 4 meses que resta. Entonces, me parece que son esos dos variables que todavía dificultan y van a dificultar llegar a los 87 votos necesarios para la vacancia, ¿no? Y aparte, pues también tenemos de acá hasta el día lunes, pues muchas cosas, como nosotros sabemos y como tú de gran experiencia sabes, que puede suceder cosas el domingo, ¿no? Pueden salir algunas investigaciones el domingo que pueden orientar un poquito más a aproximarse al voto o de repente también pueden deslegitimar a algunos palabras, ¿no? O pueden quebrarse también que algunos que ya están convencidos ya de poder votar a favor de la vacancia. Entonces, todavía hay ciertos elementos de incertidumbre, ¿no? Para que, digamos, en el análisis político, digamos que ya las cosas están dadas, ¿no? Ya estamos a más de 72 horas para eso. Perfecto. Y la lectura, Boris, en esta situación es que es una nueva moción de vacancia y no se sabe todavía cuántas más vendrán en la agenda de la oposición, que antes de que asuma el gobierno Pedro Castillo ya habían, digamos, fijado cuál era el accionar de Fuerza Popular, de Renovación Popular, Avanza País y algunos otros. ¿Hasta cuándo la población podría estar preguntándose se va a seguir presentando mociones y qué es lo que tendría que ocurrir? ¿El acuerdo nacional es un buen escenario, crees, para ir buscando consensos que permitan la gobernabilidad, que eso es lo que está en peligro de manera permanente con estas mociones y con estas acciones naturales seguramente del Ejecutivo de buscar los aliados para evitar la vacancia? Pero ¿en qué momento se dedican a gobernar, a buscar las mejoras en educación, en salud y en los sectores de generación de empleo, que es, creo, las prioridades no de este gobierno, son prioridades del Estado de hace mucho tiempo atrás y que no están siendo atendidas? ¿Cómo el acuerdo nacional, cómo podría lograr esa vía, ese entendimiento, esa concertación que en algún momento también ya lo has propuesto, Boris, pero que en estos momentos se ve un poco difícil? ¿El acuerdo nacional puede ser esa puerta que se está esperando? Sí, hay que tener en cuenta que todo acuerdo, todo pacto, ¿no? Toda concertación democrática, política, toda concertación con miras a los objetivos nacionales, con las políticas de Estado, se requiere pues de una clase política y de una representación política que tenga bien claro de anteponer los intereses de grupo, los intereses ideológicos de partido y priorizar los intereses de la nación, los intereses del pueblo, de los más necesitados en este caso, y ver que el Estado, ¿no?, tiene que fortalecerse y tiene que seguir creciendo. Entonces, esa perspectiva de pensamiento político, lamentablemente el Perú todavía vivimos estos odios, estos resentimientos, ¿no?, entre los
grupos políticos que todavía no se han zanjado, ¿no?, entre los extremismos ideológicos que todavía tenemos, y para lograr ese acuerdo, ¿no? En una política moderna pueden diferencias de posturas, de programas, de visión, etcétera, ¿no? Pero cuando está en juego el desarrollo del país, cuando está en juego el fortalecimiento del Estado, cuando está en juego las inversiones privadas, no tiene que haber un cierto entendimiento entre la clase política. Si no, somos un país inviable. Y nosotros, desde la independencia, pues estas luchas internas entre nosotros mismos que no llegan a forjar, ¿no?, un gran proyecto nacional, ¿no?, de largo alcance, de largo plazo. Entonces, tenemos que entrar como sociedad, como democracia, y en especial la clase política tiene que reducir estas discrepancias ideológicas polarizadas. O sea, tienen que buscar puntos de acuerdo en función a desarrollar el Estado y al desarrollar a la sociedad de manera consecutiva, ¿sí? O sea, hay cosas donde no hay necesidad de entorpecer, sino de abonar, ¿no? Por ejemplo, en la lucha contra la pandemia, esto es que nos ha puesto a nosotros al borde, ¿no?, de una desgracia, ¿no?, de miles de muertos, ¿no?, y de no poder tener una previsión de lo que va a hacer, ¿no?, frente a un fenómeno determinado, ¿no? Así puede ser, por ejemplo, las inundaciones, los sismos, los terremotos, etc. Entonces, el líder político, ¿no?, que tenemos escasez de eso, ¿no?, escasez de liderazgo, o sea, de lograr resultados, no, o sea, en el día a día, como cualquier líder o como cualquier político, cree que está viendo solamente el momento y no está viendo al Estado en 30, 50 años, donde genere que hay que crear ciertas bases importantes para darle sostenibilidad al desarrollo de la población, a la vida misma, a la conservación de la vida de todos los peruanos, porque como comprenderás, y todos los años sufrimos los derrumbes, los efectos de la naturaleza, las sequías, las muertes de las heladas en el sur, ¿no?, y inundaciones. Hoy mismo está habiendo inundaciones ¿no? Y estamos en el círculo vicioso, ¿eh? Entonces este es un ejemplo de que tenemos líderes mediocres, ¿no? Tenemos que no son competitivos, o sea, líderes modernos. Y es, no, alguien de que sean estos de izquierda, sean de derecha, sean de centro, ¿no? Todos se han quedado anquilosados, se han quedado y no se han modernizado a nivel de construir un país grande, una civilización de valores, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque no podemos estar viviendo, ¿no?, cada año los mismos lastres, las mismas pérdidas humanas por un mismo fenómeno. Entonces, eso es responsabilidad de la política, de los políticos, de los que conducen los gobiernos locales y el gobierno nacional. Y si hubiera un acuerdo para decir, por ejemplo, de acá ya no vamos a cerrar la brecha del analfabetismo, de la desnutrición, ¿no? Se ponen todos de acuerdo y todos trabajamos y en 3 años, ¿ve? Eso es liderazgo, eso es concertar. Entonces, en esta coyuntura nos vemos que pues ni siquiera quieren debatir cuando el Ejecutivo convoque, cuando en una sociedad racional, en una sociedad democrática, cuando el Ejecutivo quiere conversar, tiene que ir a escucharlo. No es que decir, porque yo no comulgo, ya, yo no quiero escuchar. Es punto muerto. Ahí es suma cero, dicen los especialistas, y ahí todos pierden, ¿eh? Entonces la democracia, por su naturaleza, ¿no?, es un espacio constructivo y de diálogo, donde obliga a todos los actores a ponerse de acuerdo. Y la sociedad, al momento de legitimar
a un grupo para que conduzca los destinos de un país, es que les dice que ellos tienen que conducir y ponerse de acuerdo para lograr los objetivos nacionales. Entonces, mientras todavía no tengamos esa madurez, ¿no?, esa sensatez, esa priorización por los objetivos nacionales, por las políticas de Estado, por los puntos, no importando la posición ideológica, y por los puntos importantes para desarrollar a ese pueblo que clama, por ejemplo, seguridad, ¿no?, que clama, ¿no?, mayor acceso a los servicios básicos. Entonces, vamos a seguir en esto, ¿no? Entonces, ya de una vez por todas, ¿no?, los líderes, o los que aspiran a ser líderes, se pongan de acuerdo en un acuerdo, en un acuerdo nacional, o lo que se llame, pero no podemos seguir en esta situación entrampada de que yo no te quiero, ¿no?, y yo sigo cometiendo los mismos errores, en el caso del Ejecutivo. Y en el caso del Parlamento, yo no te quiero que sigas en el poder. Clarísimo, clarísima la precisión, y lo cierto también, Boris, es que queda el compromiso de instituciones como la que tú diriges, el ILDE, de formar a futuros líderes, y ese gran, mercado de oportunidades que es los jóvenes de la educación secundaria. Hay un trabajo que hay que hacer de manera sostenida para fortalecer la democracia y para que los líderes superen la mediocridad de los líderes actuales, que están enfrascados en sus pequeños grupos de interés, sus minucias. Finalmente, los grupos económicos que están también presentes ahí. Hay un comentario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Boris, que es necesario comentar. Lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto al tema de esta nueva moción de vacancia presidencial es que ve con preocupación el uso reiterado de esta figura, con lo cual también nos lleva al inicio de la conversación de hoy, que agradecemos, Boris, de hasta cuándo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo van a tomar los actores ejecutivo, legislativo, partidos políticos presentes en el Congreso, y los analistas, cómo deben de tomar positivamente este comentario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Boris? En los estados, hoy los estados, todos los gobiernos ya son globales, o sea, están insertos en la globalización. Lo que sucede hoy día en el Perú puede conocerse en China, puede conocerse en la India, en todo país, ¿no? Entonces, esto es una variable externa, este es un indicador externo de ya una cierta preocupación, ¿no?, que viene desde fuera, ¿no? Porque ya nosotros no estamos aislados, vivimos en un contexto democrático mundial, digamos, ¿no? Entonces hay instituciones, organizaciones que están viendo con mayor preocupación lo que pasa en el uso de ciertos instrumentos de control político, ¿no?, en el caso del Parlamento frente al Ejecutivo. Entonces, esto lo que debe generar es, en la representación, tanto el Ejecutivo con el Parlamento, es que esto no, en primer lugar, no abona nada a la imagen democrática del Perú. En segundo lugar, tampoco suma a la imagen de la representación, que sea una representación sensata, que sea una representación virtuosa, con cierta sabiduría para manejar los problemas internos de tensión que hay entre los diferentes grupos. Entonces, esta llamada de atención tiene que ser procesada por el Poder Ejecutivo y por el Poder Legislativo. ¿Con qué fin? Con que se ponga justamente a regular el accionar que han tenido en estos aproximadamente 7 meses. Para de ahí dar un giro
que ya estamos a 3 meses, aniversario patrio, y yo creo que eso va a ser un punto de quiebre, ¿eh? Un punto de giro, donde ya el Parlamento tendrá una visión de un año que he abonado yo por la gobernabilidad y que he abonado yo como Parlamento a lograr el crecimiento y el desarrollo de mi país. Y lo mismo el Ejecutivo dirá, o sea, ¿qué es lo que ha pasado en mi gestión del manejo de las políticas públicas, de la designación de funcionarios, de logros objetivos, de los diferentes programas, de las diferentes políticas que se implementan en los diferentes sectores? Entonces va a ser un marco de evaluación, ¿no? Para que todos digan, okay, ¿cómo seguimos de acá para adelante? Porque nos quedan todavía 4 años, ¿no? Y esos 4 años no pueden ser 4 años perdidos en un clima de inestabilidad e ingobernabilidad, ¿no? Entonces, debe haber una evaluación de mediano plazo. Un punto de reflexión, ¿no? Un punto de entendimiento. Creo que esas son las claves. ¿Y cómo vamos con Hilde? Me pregunta acá un estudiante de Arequipa, Jorge Velázquez. Dice, me interesa lo de Hilde. He ingresado al fanpage y quisiera tener más información. Yo ya terminé secundaria, pero quiero tener más información. Te dejo la pelota en tu cancha en términos deportivos, Boris. Gracias. Sí, pues ahora, como ya trabajamos conjuntamente, vamos a dar todas las primicias a tu medio. Entonces, justo el ILTE empieza ya la primera semana de abril a dar para directores regionales académicos a nivel nacional. 15 regiones nos faltan, ¿no? Entonces ahí vamos a convocar a los ciudadanos que comulguen con querer mejorar nuestra calidad de nuestra representación, de formar ciudadanos más democráticos, ¿no? Y ciudadanos con una conciencia de una ética pública importante en la vida de cada uno de los ciudadanos del Perú. Entonces, vamos a estar informando todo esto, pero el INDE es una asociación sin fines de lucro para información de la misma, ¿no? Que tiene socios en diversos lugares del Perú. Queremos tener más socios en todo el Perú, todas las provincias, porque eso nos va a ayudar a hacer mejor nuestro trabajo, más descentralizado, que llegue a todas las provincias, ¿eh? Entonces, estamos abiertos a eso. Contactan nada más nuestras redes que tenemos y podemos hacer acá. Y el día de mañana, aprovechando Ánfora, tenemos información porque estamos premiando por primera vez en la historia republicana al que ha ganado en la gestión municipal provincial del departamento de Apurímac. Ha habido un equipo de evaluación de cómo se ha gestionado la gestión en los gobiernos locales de Apurímac provinciales, ¿no? Con indicadores de gestión del Ministerio de Economía, ¿no? Y ahí pues hemos logrado seleccionar y hay un ganador, ¿no? Que es el alcalde de Cotabambas, que mañana va a estar con nuestro premio. Pues, no es una estampilla, pero sí es una ceremonia donde hay un símbolo, ¿no? de haber logrado, ¿no? En comparación a ellos, una mejor gestión, un mejor liderazgo. Excelente y felicitaciones por ello. Vamos a coordinar para ver la posibilidad de transmitir esa ceremonia de premiación, de reconocimiento, porque son los actores que tienen que actuar. Y los jóvenes, creo que coincidimos, Boris, sobre todo los jóvenes de las regiones, tienen más interés en el desarrollo no solamente personal, sino en el conocimiento de lo que significa democracia y lo que significa la defensa de los derechos que tienen los peruanos en el ámbito de la Constitución y de las leyes. Y eso es bueno y tenemos conocimiento
por Hilde de que se está avanzando en ese tema. Vamos a coordinar con prensa de Hilde para ver de acuerdo a la hora, transmitir mañana esa ceremonia y reiterar en nombre de nuestros televidentes, Boris, el agradecimiento por los comentarios y por la defensa permanente de la democracia de nuestro país, y que se encuentre ese punto de unión para avanzar, para que sea el impulso a un mejor desarrollo y progreso de nuestro país y de cada uno de los ciudadanos. Estamos comprometidos, Hilde, BIS, en estas tareas, y estamos a disposición de lo que podamos hacer en ese escenario de responsabilidad social. Gracias, Boris. Si hubiera algo más. No, agradecerte por la cobertura, por el espacio. Yo creo que medios de comunicación, como en tu caso, lo que gestionas, son importantes por los temas que tocan, ¿no? Por los temas tan importantes para consolidar un Estado moderno, una democracia fuerte y un sistema político más estable, ¿eh? Entonces, esa es la línea, ¿no? Y yo creo que tú también estás contribuyendo y estás dando un valor agregado, ¿no? en conducir este tipo de programas. Entonces, todos juntos tenemos que hacer del país, al Estado, al Perú y a toda la sociedad. Gracias nuevamente. Gracias también. Gracias, Boris.